Campeón de la Libertad, por Mary Jane Woodger, editora. Una tarde de finales de verano de 1886, el presidente John Taylor estaba sentado en el salón George Stringfellow con Charles Barrell, uno de sus guardaespaldas, cuando la bombilla de una lámpara cercana estalló, haciendo que los cristales rotos salieran disparados por toda la habitación. En aquel momento, poco más se pensó del incidente. Sin embargo, una semana después, el presidente John Taylor soñó que la lámpara rota tenía un simbolismo. Otro guardaespaldas, Samuel Bateman, registró en su diario que la rotura del globo le fue interpretada al presidente Taylor en un sueño. Los agentes nos sorprendieron. Nos dispersamos y no estábamos juntos ni siquiera dos. Hasta ese momento, a pesar de varios sustos, el presidente John Taylor y su séquito habían logrado mantenerse unidos y evitar ser arrestados por agentes federales gracias a pistas e informantes. Sí, como sugería el sueño, el presidente Taylor y su grupo se separaban. Esto podría conducir a su mayor temor, el arresto del profeta. Algunos santos de los últimos días podrían sorprenderse al saber que un presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vivía en la clandestinidad, con el riesgo de ser encarcelado. Lo que precipitó esta situación fue una legislación que facilitó al gobierno el procesamiento de los polígamos. En marzo de 1882, el presidente Taylor se percató del peligro inminente que representaba dicha legislación. Al enterarse de la aprobación de la ley, escribió el presidente George Buchanan al abogado de la Iglesia, Franklin S. Richards. Sabiendo que él, el presidente Taylor, sería un blanco de un ataque, reunió a su familia y les propuso que sus esposas regresaran cada una a su residencia privada y lo dejaran vivir en la Casa Gardo, residencia presidencial. Finalmente este plan no funcionó y John Taylor se vio obligado a esconderse. En este entorno, las autoridades generales eran protegidas por guardaespaldas y obligadas a esconderse. Samuel W. Taylor, autor y nieto del presidente Taylor, escribió: la sede clandestina de la iglesia se llamaba Refugio Seguro, Casa de Rehabilitación y generalmente D.O. Los clandestinos estaban a la fuga, de ahí D.O. en el código de cohabitación, aunque es imposible precisar quién usó por primera vez esta palabra clave, D.O. Se encuentra comúnmente en diarios y cartas de personas relacionadas con las autoridades generales de la época. La administración de John Taylor se vio limitada por el exilio. Obligado a mudarse de escondite en escondite, rara vez se encontraba en una posición lo suficientemente segura como para reunirse con sus consejeros de la primera residencia, George Buchanan y Joseph F. Smith, o con miembros del Quórum de los 12. Además, su presidencia se vio limitada por su imposibilidad de estar de entre los miembros de la Iglesia en general. Por otro lado, los santos que apoyaron al presidente durante este periodo, es decir, de 1885 a 1887, vieron sus vidas enriquecidas gracias a una estrecha relación con su profeta. Este capítulo ofrece un vistazo a la vida de John Taylor mientras estuvo en la Orden del 12, incluyendo las dificultades que experimentó al intentar liderar mientras se escondía, entre ellas la imposibilidad de reunirse y consultar con otras autoridades generales, su desconexión del cuerpo de la iglesia y el estilo de vida inusual de un hombre fugitivo, en contraste con el horario estricto de un líder experimentado de la iglesia. Especialmente perjudicial fue la pérdida de contacto con su familia. Con la iglesia fuera de las fronteras de los Estados Unidos, la práctica del matrimonio plural se hizo pública en agosto de 1852 durante una conferencia especial convocada por Brigham Young. En un discurso de Orson Pratt se anunció oficialmente el matrimonio plural ante los 3,000 asistentes. Para muchos el anuncio no fue una sorpresa. Era bien sabido que algunos santos practicaban el matrimonio plural. Lo sorprendente fue que los líderes de la iglesia anunciaran públicamente
lo que la mayoría ya sabía. Cuando la iglesia tenía su sede en Nauvoo, la mayoría de los 12 y la primera presidencia habían recibido una invitación del profeta José Smith para practicar el matrimonio plural. En noviembre de 1842, José Smith, hablando del matrimonio plural, le dijo en privado al elder Taylor: «Lo que se ha dicho debe cumplirse y si no se concreta de inmediato se dará vuelta a las llaves». Tras reflexionar un momento, el elder Taylor respondió con vacilación: «Hermano José, trataré de llevar a cabo esto». Taylor eligió a Elizabeth K. Jean como su primera esposa plural, prima de su primera esposa, Leonora Cannon. John y Elizabeth se casaron en diciembre de 1843. Posteriormente se casó con 16 mujeres. Cuando el presidente Taylor contrajo su segundo matrimonio, la iglesia disfrutaba de una relativa paz en Nauvoo. Sin embargo, esta paz no duró, ya que los santos se vieron obligados a huir en 1846 y llegaron a la Gran Cuenca al año siguiente. Gracias al aislamiento a mediados del siglo XIX, la iglesia disfrutó de prosperidad, viviendo a lo largo del corredor de las montañas rocosas. La primera legislación federal dirigida a los miembros de la iglesia que practicaban el matrimonio plural se emitió el 1 de julio de 1862, cuando Abraham Lincoln firmó la ley Morrill contra la bigamia. Esta ley pretendía castigar a cualquier ciudadano estadounidense que practicara el matrimonio plural. La ley permaneció vigente a pesar de las peticiones de la iglesia y de la incapacidad del territorio de Utah para procesar a los infractores. Se hizo poco para aplicar la ley, principalmente porque el gobierno federal estaba preocupado por la guerra civil. 20 años después, en 1882, el senador George Edmunds despertó un nuevo interés en las acciones legales contra la poligamia. Su enmienda a la ley Morrill incluyó el procesamiento de quienes practicaran la cohabitación ilegal mediante la exigencia de licencias para contraer matrimonio. Restringió los derechos de los polígamos a ocupar cargos públicos, votar o formar parte de un jurado, y concedió amnistía a quienes denunciaran la práctica. La ley Edmunds fue aprobada por el Congreso el 14 de marzo de 1882 y promulgada por el presidente Chester Arthur la semana siguiente. Los santos de los últimos días consideraban que estas acciones legales dirigidas directamente contra ellos eran emprendidas por legisladores corruptos y constituían una violación de sus derechos. La opinión de Joseph F. Smith sobre Estados Unidos en aquel entonces era típica de la mayoría de los santos. Escribiendo desde un lugar que solo identificó como Camp Terra Incognition, declaró: «Casi he llegado a la conclusión de que en el futuro Estados Unidos debería ser considerado la tierra de la opresión y el hogar del esclavo. Los legisladores, ejecutores y adjudicadores del gobierno son y han sido durante años corruptos, podridos hasta la médula, y año tras año empeoran hasta que poco a poco toda la estructura del gobierno quedará destrozada hasta los cimientos y reducida a átomos». Cuando la aplicación de la ley Edmunds parecía probable, el presidente John Taylor y otros líderes de la iglesia comenzaron a considerar opciones contra el enjuiciamiento que incluían la reubicación de la iglesia. En una carta enviada a los presidentes de estaca en Arizona el 6 de diciembre de 1884, los presidentes John Taylor y George Q. Cannon escribieron: «Se está llevando a cabo un ataque general contra nuestras libertades en todos los territorios donde reside nuestra gente. No cabe duda de que al parecer existe una acción concertada por parte de ellos, los oficiales federales, para poner a nuestro pueblo contra las cuerdas y destruir así nuestra libertad religiosa y con ella nuestra religión misma». A las pocas semanas de redactar esta carta en enero de 1885, los presidentes Taylor, Cannon, Smith y varios miembros del Quórum de los 12 viajaron al sur para inspeccionar los lugares de reubicación temporal en Arizona, California y el norte de México. En el camino se encontraron con los apóstoles Erastus Snow y Moses Thatcher,
quienes regresaban de un viaje similar de México. Ni los viajes de la primera presidencia ni los de Thatcher y Snow tuvieron éxito. Tras 40 años de crecimiento en el Valle del Lago Salado, se consideró imposible coordinar el traslado de toda la iglesia. Además, los funcionarios federales no eran, después de todo, miembros de la iglesia. Sus principales objetivos eran la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. En la última etapa del viaje, en California, la primera presidencia recibió la noticia de que los agentes federales en Utah habían emitido órdenes de arresto contra de ellos. Sobre el viaje, Joseph F. Smith relató: "Me resulta muy curioso que un hombre sea sospechoso de matrimonio con cualquier joven que por casualidad visite a sus padres. Me despedí de los hermanos. Ellos partieron a toda prisa hacia casa y yo me quedé solo para regresar al Pacífico y embarcar allí hacia tierras lejanas". Los consejeros del presidente Taylor, algo más jóvenes y vigilados atentamente por funcionarios federales, finalizaron el viaje de exploración antes de tiempo y se exiliaron, mientras que el presidente Taylor regresó a Salt Lake City a finales de enero de 1885. Con el éxodo descartado, las opciones eran aceptar la prisión o esconderse. Posteriormente, se celebró un consejo familiar y se decidió que todas las esposas, excepto Margaret, que tenía la familia más numerosa, debían mudarse de la residencia presidencial, conocida como la Casa Gardo, y regresar a sus residencias originales, conocidas como Taylor Row, en la calle 100 Oeste y la 45 Sur de Salt Lake City. El 1 de febrero, el presidente Taylor entró en el tabernáculo de Salt Lake para pronunciar su último discurso público. Los diputados esperaban en las salidas hasta el final de la conferencia para realizar un arresto. Es difícil comprender qué impidió que los diputados entraran y arrestaran al presidente Taylor. La incertidumbre reinaba mientras el presidente Taylor se dirigía a la congregación. Puede que a otros les convenga violar la ley, pisotear los derechos humanos y profanar el templo sagrado de la libertad en nombre de la justicia, pero nosotros profesamos estar gobernados por principios más altos, más nobles y más exaltados. Y si Jesús pudo soportar los ataques de los pecadores contra sí mismo, nosotros deberíamos ser capaces de soportar un poco. Cuando los hombres empiezan a derribar las barreras y a alterar los principios e instituciones fundamentales de nuestro país, están jugando un juego muy peligroso y están cortando los vínculos que mantiene unida a la sociedad. El presidente Taylor dio una advertencia que debió impactar profundamente a la congregación. John Nels Whitaker, quien más tarde se casaría con Ida Taylor, una de las hijas del presidente, registró lo siguiente: "Estuve presente cuando el presidente Taylor se levantó y pronunció su último discurso en público. Puedo ver a ese anciano caballero subiéndose el abrigo, aguantando la presión y diciendo: aguantaremos hasta que pase esta tormenta, y pasará". Tras hablar durante casi 2 horas, concluyó con una advertencia final: "Verán muchos problemas en estos Estados Unidos, y como ya lo he dicho, hoy les repito, hay de los que luchan contra Sion, porque Dios luchará contra ellos". Luego salió por el sótano del tabernáculo, donde lo esperaban sus guardaespaldas Charles Barrell y Samuel Bateman. Desde el tabernáculo de Salt Lake, el presidente Taylor se ocultó de inmediato. Su primera residencia secreta fue la casa del obispo Samuel Bennion en Taylorsville. Durante el primer año cambió su ubicación 18 veces, regresando a menudo a sus escondites anteriores. En más de 2 años de exilio, el grupo se alojó en 22 lugares diferentes, desde Nephi hasta Caseville. En más de una ocasión, se vieron obligados a huir en plena noche. Uno de estos incidentes tuvo lugar justo un mes después de que el presidente Taylor estuviera en el D.O., cuando los agentes descubrieron la casa de los Hansen en Sugar House. Los guardaespaldas Samuel Bateman y Charles Wilken lo llevaron apresuradamente a la noche en busca de un nuevo escondite. Sin saber a dónde ir y haciendo caso omiso del buen consejo de sus guardaespaldas y de su buen juicio, el presidente Taylor se instaló en la Casa Gardo,
para pasar el resto de la noche. Su insistencia en pasar la noche en casa casi lo llevó a la cárcel. Tras entrar en la sala de la casa Gardo, la familia de Taylor no tardó en atenderlo. El presidente Taylor estaba resfriado y escaparse en la fría noche no le había servido de mucho. Su esposa preparó una olla con agua caliente para remojarle los pies y le aplicó diversos tratamientos para aliviar la congestión. Todo parecía tranquilo y seguro, cuando de repente Taylor corrió de la habitación hasta el tercer piso para esconderse en un armario secreto construido para emergencias como esta. Había escuchado un ruido afuera, un sonido de advertencia preseleccionado que le dio tiempo suficiente para esconderse. Los agentes desataron el pánico en la casa. Incapaz de defender a su familia ni a sí mismo, Taylor escuchó cómo las mujeres suplicaban a los agentes que tuvieran cuidado con los objetos frágiles durante el registro que llevaron a cabo. El sonido de botas pesadas subiendo las escaleras se hizo más fuerte a medida que dos agentes insistían en registrar la habitación donde él se escondía. Por suerte para el presidente, tras un rápido vistazo a la habitación, los agentes creyeron la excusa de John W. Taylor, hijo del presidente Taylor, de que la habitación se usaba principalmente como almacén. Se marcharon sin encontrar al profeta oculto. Los agentes registraron la casa unos instantes más y luego se marcharon, convencidos de que el presidente Taylor no se encontraba allí. Antes del amanecer del día siguiente, el grupo exiliado se había escabullido hacia el oeste del lago Salado, a la granja de David James. La noticia de esta peligrosa noche se extendió rápidamente. Sobre ese susto, el joven William Brown escribió a sus padres el 15 de marzo que estaba feliz de decir que no habían atrapado al presidente Taylor. El presidente Taylor nunca regresó a su residencia presidencial. Cualquier fuente confiable de alerta justificaba la reubicación, pero viajar, tanto de día como de noche, era peligroso. Los viajes cortos y rápidos de una residencia a otra eran la mejor manera de pasar desapercibidos. Familias como los Stringfellow permitieron al presidente Taylor evadir el arresto y encontrar consuelo, aunque la vida a toda prisa era constantemente desconcertante para un hombre que vestía impecablemente con camisas y corbatas de lino fino. Uno de los hogares más visitados durante el exilio fue el de John Carslide en South Jordan. Los Carslide conocieron a John Taylor cuando éste sirvió una misión en la isla de Jersey, en Inglaterra. Elizabeth Carslide comentó: era un hombre tan bueno y humilde, y cuando estos hombres necesitaban ayuda, se enorgullecía de que se quedaran en su casa. Ubicada cerca del río Jordan, en la intersección de las calles 4060 Sur y 700 Oeste, la casa gozaba de una ubicación privilegiada para garantizar su seguridad. Contaba con un granero de doble puerta para descargar heno y otros suministros de forma rápida y sencilla. Este granero también era un lugar conveniente para que el presidente Taylor se escondiera cuando llegaba apresuradamente de la cercana casa de William Hill. Además, contaba con un bote que permitía cruzar el río rápidamente. Según la tradición familiar, Elizabeth Carslide colgaba colchas en un tendedero en el patio trasero para que quienes se escondían pudieran hacer ejercicio sin ser descubiertos. Un poco más al este de la casa de los Carslide se encontraba la de William H. Hill. La amistad entre los Taylor y los Hill se remontaba a la década de 1830, cuando ambas familias, residentes de Toronto, se unieron a la iglesia. La casa de los Hill, ubicada entre los números 300 y 500 este y los números 3900 y 4500 sur, en lo que hoy se conoce como la zona de Mill Creek, en Salt Lake, contaba con 12 habitaciones, lo que permitía alojar a familiares y a varios líderes de la iglesia a la vez. Incluso antes del exilio, las autoridades generales pernoctaban en la residencia de los Hill durante las conferencias y otras reuniones, en lugar de viajar a casa por la noche. En más de una ocasión, el presidente Taylor y otros fueron escondidos en un sótano bajo la casa de los Hill o transportados a la casa de los Carslide en una carreta llena de heno. El respeto y la preocupación del presidente Taylor
por las familias que lo albergaron quedaron registrados por un pariente de los Hill, quien dijo: mientras estaba en la casa de los Hill, el presidente Taylor dedicó el lugar como un lugar seguro para el hermano y la hermana Hill, su familia y su posteridad. Al darse cuenta de que no solo estaba evitando su propio arresto al evadir a las autoridades, sino que también estaba poniendo en peligro a quienes lo escondían, ofreció bendiciones y dedicaciones a sus hogares. Evidentemente, su bendición para esta residencia fue eficaz para William Hill, quien fue apartado para servir en una misión el 20 de noviembre de 1886. Según la familia, las autoridades federales llegaron a la residencia de los Hill con la intención de arrestarlo momentos antes de su partida a la misión. En lugar de salir por la puerta principal, escapó a duras penas por una ventana trasera. Aunque familias como los Carlisle y los Hills protegieron al profeta, la idea de que otros lo cuidaran era una preocupación frecuente para sus esposas. Consciente de su preocupación, a menudo les enviaba mensajes tranquilizadores de que él estaba en buenas manos. Por ejemplo, el 10 de marzo de 1887 le escribió a su esposa Maggie: estamos bastante bien ubicados y estoy acampando bastante bien. Y aunque por el momento contamos con apoyo, no los olvido a ti ni a tu familia en mis oraciones, para que Dios les preserve, les consuele, les enseñe, los guíe por el camino de la vida y para que cumplamos nuestros convenios sin menoscabo, fielmente hasta el fin. Estas cartas a su familia le aseguraban que la separación no los apartaba de sus pensamientos, firmando siempre sus cartas con «Sigo siendo tu afectuoso esposo», escribió a Maggie el 8 de septiembre de 1886. «No te he olvidado, ni sospecho que lo haré en el tiempo ni en la eternidad». Aunque el exilio limitó su capacidad para cumplir con su función como patriarca de su familia, no disminuyó su deseo. Por ejemplo, cuando John Niles Whittaker le propuso matrimonio a su hija Ida, el presidente Taylor se sintió sumamente molesto porque Whittaker no le había informado de sus intenciones, a pesar de que tal reunión para obtener permiso era imposible con el profeta escondido. El presidente Taylor le escribió a Ida: «Ningún hombre tiene derecho, sin el consentimiento del padre, a hacer tal propuesta». Una vez solucionada la situación, la pareja se casó el 22 de septiembre de 1886, aunque el presidente Taylor no pudo asistir a ninguna de las festividades. John Taylor también estaba muy ansioso por atender las necesidades temporales de su familia, incluso estando escondido, y aconsejó a otros en la misma situación que hicieran lo mismo. En una carta desde el exilio al obispo J.H. Richards, aconsejó que las familias de los hermanos encarcelados o prófugos deberían recibir cuidados durante la ausencia y el confinamiento de sus protectores naturales, y no se le permitiera sufrir por la falta de lo esencial para la vida. Un ejemplo de la dedicación de John Taylor al bienestar físico de su familia se encuentra en una carta enviada en octubre de 1886. Los niños seguramente tenían los zapatos a los que se refiere, y también adjunto un pedido de $10 para ZMCI y otro de $10 para un abrigo del que habla para Maggie. También le envío $10 para usted y $10 en efectivo para la compra del chal del que usted habla. Si puede agregar $4 será suficiente, ya que no quiero hacer giros tan pesados de una sola vez. Según los estándares actuales, el dinero que envió en esa carta ascendería a $900. Si bien necesitaban zapatos y abrigos, lo que más deseaba su familia era tener contacto físico con su padre y esposo. Este deseo era mutuo. Él escribió: «Dices que te alegraría verme, y sé que así sería, pero eso no te daría más placer que el que me daría a mí volver a verte y abrazarte a ti y a nuestros queridos hijos. Sin embargo, doy gracias al Señor por la comodidad que tienen, y si puedo hacer algo para que estén más cómodos, con gusto lo haré». La separación fue especialmente conmovedora en ocasiones especiales. En su 78º cumpleaños le reveló a su familia: «Hablan de mi cumpleaños, y si bien no quería ninguna ostentación, me gustaría que la familia se reuniera ese día, y si tengo tiempo, escribiré algo para la ocasión. En cuanto a mi encuentro con ustedes, no he podido, hasta este momento, hacer arreglos satisfactorios.
Me alegraría tanto verlos como a ustedes me alegraría verlos a mí. Ni a él ni a sus familias se les concedió el deseo de estar juntos. Su familia celebraba las fiestas como si él estuviera presente y a veces le enviaba regalos por correo secreto, como un adorno de colmena para colgar en el reloj de bolsillo que recibió por su cumpleaños. Aunque no pudo disfrutar del tiempo con su familia, el presidente Taylor encontró tiempo para hacer algunas cosas que disfrutaba. Pasó mucho tiempo compitiendo con sus guardaespaldas en damas y pitching toys, un juego similar a las herraduras, uno de sus pasatiempos favoritos durante el exilio. El guardaespaldas Samuel Bateman escribió muchas anotaciones en su diario sobre quién ganó el día, registrando que el presidente jugaba al toys incluso cuando no se sentía bien. Sin embargo, su exilio no fue sinónimo de ocio. El presidente Taylor, al describir su vida en el DO, dijo a su familia: mientras ustedes y la familia tienen muy poco que hacer aparte de sus pocas tareas domésticas, yo me mantengo ocupado todos los días con las obligaciones de mi cargo, igual que cuando estoy en casa, rodeado de la ausencia del cariño de mi familia. John Taylor afrontó el exilio con determinación. Reflexionar sobre sus circunstancias reveló el significado de sus dificultades. No se escondía simplemente de ser encarcelado por leyes con las que no estaba de acuerdo. Más bien, sufría una persecución casi innecesaria que lo perfeccionaría para la gloria futura. Estas experiencias, sin embargo, son necesarias para la función de los santos, así como para otros que han seguido los pasos de Jesús. Cuando los hombres los injurien, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mi nombre, regocíjense y alégrense en extremo, porque grande es su galardón en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Esto es singular, es cierto. Sí, fue cierto en los días de los profetas, fue cierto en los días de Jesús, es cierto en nuestros días. Quizás pregunten, ¿hacen esto? Sí, siento que debo agradecer a Dios a ser un santo de los últimos días y ser considerado digno de compartir lo que los santos de antaño tuvieron que pasar. Y es muy poco lo que yo y mis hermanos soportamos en comparación con lo que los santos soportaron en tiempos pasados. A pesar de esa actitud positiva, su capacidad de liderazgo se vio considerablemente mermada durante su permanencia en la clandestinidad. Mientras que su administración anterior al exilio había establecido la asociación primaria en 1878, celebrando la condonación de la deuda de los pobres en el año jubilar de 1880, ordenado 6 apóstoles y dedicado el templo del Logan en 1884, su administración posterior al exilio no se caracterizó por grandes avances organizativos. El largo periodo de silencio administrativo solo se vio interrumpido por una nueva directiva. El presidente Taylor solicitó la publicación de un nuevo himnario de la Iglesia, el primero en incluir tanto las letras como las partituras. La mayor parte de los asuntos de la Iglesia se gestionaban mediante correspondencia secreta, aunque las tareas administrativas de Joseph F. Smith debieron ser menores que las del profeta. Informó haber recibido en un solo día 8 libras de correo mientras se escondía. Los asuntos que enfrentaba el profeta a través de un flujo constante de cartas eran variados y abrumadores. Por ejemplo, durante 2 días de noviembre en 1886, los registros de cartas muestran que el presidente Taylor lidió con la construcción de un canal en el río Sevier, una mujer que quería demostrar la culpabilidad de su esposo en adulterio y una demanda por allanamiento y daños a la propiedad de la iglesia en Lae, Hawái. Gran parte de la correspondencia enviada a la atención del presidente Taylor incluía solicitudes para el desembolso específico de fondos de la iglesia. Una de esas cartas era una solicitud de dinero para financiar granjas para los nativos americanos. Para el verano de 1887, el exilio comenzaba a afectar su salud, pero no disminuyó su atención en los deberes. Sus familiares comentaron cuántos asuntos atendió Taylor en su lecho de muerte. Durante el exilio, John Taylor nunca se dirigió personalmente a ninguna congregación de la iglesia. Sus discursos eran leídos por otros en conferencias generales celebradas en zonas remotas, en lugar del tabernáculo. Cualquier revelación recibida por un presidente de la iglesia en la clandestinidad presentaba desafíos especiales. Una situación aún controvertida es una supuesta revelación dada al presidente Taylor
el 27 de septiembre de 1886, que trataba sobre el nuevo y sempiterno convenio. El historiador Brian C. Hales nos dice que aún no está firmada dicha revelación, pero parece ser de puño y letra de John Taylor. No tenemos constancia de que John Taylor hablara sobre su existencia o significado con otras autoridades generales o congregaciones de la Iglesia. De todas las revelaciones no canonizadas, esta, surgida del secretismo de la ocultación, podría ser una de las más controvertidas, ya que muchos polígamos modernos han usado su terminología para justificar la práctica continua del matrimonio plural. En un tratado fundamentalista escrito décadas después, Lawrence C. Woolley, quien apoyó el matrimonio plural mucho después del manifiesto de 1890 del presidente Wilford Woodruff, afirma haber estado presente, siendo adolescente, cuando se recibió aquella revelación. En los años siguientes, los fundamentalistas mormones se han unido en oposición a lo que percibían como un encubrimiento, pero Hales cuestiona la interpretación fundamentalista de la revelación de Taylor. Afirmar o creer que la redacción de la revelación alude a principios del Evangelio más amplios y numerosos que el matrimonio plural por sí solo. El proceso divino que produjo la revelación de 1886 a John Taylor fue una revelación continua. Los miembros de la Iglesia podrían argumentar que esta revelación no marcó ni podía marcar el fin de la revelación continua adicional que recibía el único hombre con respecto al matrimonio plural. Tampoco debe considerarse que ninguna revelación en particular sea la última palabra sobre el tema que se aborda. La gran importancia de la revelación de 1886 no reside en lo que dice, sino en la reacción de algunos líderes de la Iglesia ante su existencia. Casi 5 décadas después de la supuesta revelación, la primera presidencia declaró en 1933. En cuanto a esta pretendida revelación, debe decirse que los archivos de la Iglesia no contienen tal revelación. Los archivos no contienen registro alguno de tal revelación, ni ninguna evidencia que justifique la creencia de que tal revelación alguna vez fue dada. Puesto que esta pretendida revelación, si alguna vez fue dada, nunca fue presentada ni adoptada por la Iglesia, ni por ningún concilio de la Iglesia, y puesto que, por el contrario, una regla inspirada de acción, el manifiesto fue, posteriormente a la pretendida revelación, presentada y adoptada por la Iglesia, regla inspirada que en sus términos, significado y efecto eran directamente opuestos a la interpretación dada a la pretendida revelación. Dicha pretendida revelación no podía tener validez, ni efecto vinculante, ni fuerza sobre los miembros de la Iglesia, y la acción bajo ella sería no autorizada, ilegal y nula. Este ejemplo permite ver que las dificultades de administrar desde el DO persistieron mucho después de que las autoridades generales salieron del exilio. La búsqueda del profeta no disminuyó con el paso del tiempo y empeoró más su salud. Tan solo el 9 de febrero de 1887, 5 meses antes de su fallecimiento, los agentes registraron el templo, las oficinas de diezmos y las casas Gardo y León en busca de algunos hermanos, y ofrecieron $800 por información que condujera a su captura. En mayo de 1887, George Q. Cannon escribió a John W. Young: «La salud del presidente Taylor no es buena y deseo de corazón que se tome alguna medida en su caso. Me parece un proceder cruel y bárbaro que se le mantenga así». El 1 de julio de 1887, el presidente George Q. Cannon le confió al elder Wilford Woodruff: «Es mi doloroso deber informarle sobre la salud del presidente Taylor». Cannon escribió que notó un deterioro constante de la salud del presidente, aunque afirmaba constantemente que se recuperaría. En julio de 1887, Joseph A. West, residente y empresario de Salt Lake City, reconoció en una carta al profeta el angustioso confinamiento al que debe ser sometido para evitar la atenta vigilancia de los diputados y evitar que se descubra su escondite.
El 29 de julio, los presidentes Cannon y Smith anunciaron el fallecimiento del presidente Taylor en el Deseret News. Los consejeros agradecieron a los miembros de la iglesia su compasión por el presidente, quien se vio obligado a vivir el resto de su vida en la clandestinidad. Informaron a los lectores que su constante deseo era hacer todo lo posible para aliviar a los santos de los últimos días de la opresión que sufren. La edición incluyó un editorial escrito por el futuro apóstol Charles W. Penrose, quien insistió que el exilio fue un factor principal en el deterioro de la salud y la muerte del profeta. Penrose explicó que parte del problema residía en la falta del ejercicio adecuado, lo que le causaba hinchazón en las extremidades. Aún más directamente declaró: el presidente Taylor ha sido asesinado por la crueldad de funcionarios que han tergiversado la imagen del gobierno de los Estados Unidos. Luego se declaró enfáticamente que la iglesia continuaría como lo había hecho cuando fallecieron José Smith y Brigham Young, a pesar de que la mayoría de los líderes generales de la iglesia permanecieron en la clandestinidad. La interpretación de la lámpara rota en el sueño del presidente Taylor en septiembre de 1886 finalmente se hizo realidad, pero no de la forma que éste temió inicialmente. Con su muerte, el grupo que lo protegía se disolvió. Sus guardaespaldas continuaron evitando ser capturados, pero finalmente lograron regresar con sus familias. Para las familias que albergaron al presidente Taylor, la vida volvió a la normalidad también. Los consejeros del presidente Taylor vivieron en el exilio hasta que el presidente Cannon fue arrestado y encarcelado por un corto tiempo. Como sugería la interpretación del sueño, quienes se escondían se enfrentaban a la soledad de ser separados. Para quienes se vieron obligados a permanecer escondidos, esa soledad perduró hasta que el presidente Wilford Woodruff recibió el manifiesto, que ponía fin al matrimonio plural y a la administración clandestina de la iglesia.